Quiero tener el lujo de vivir sin prisa, de preparar y disfrutar mis alimentos con calma, de dormir lo suficiente, de tener tiempo para contemplar la vida. Quiero gozar el lujo de ser yo mismo, de no sentir la necesidad de impresionar a nadie, de seguir mis ideales, de hacer las cosas que más disfruto y poder vivir de ellas. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo, de aceptar lo que venga, de adaptarme a cualquier situación, de no esperar nada, de morir con una sonrisa. Y sobre todo, quiero tener el lujo más grande de todos, el lujo de ser feliz ahora, con o sin lujos. Pedro Campos. Este hermoso escrito que acabo de compartirte está escrito por el autor que hoy tenemos como invitado a este maravilloso episodio de Curioseando con Laura. Hoy estamos evidentemente en otro lugar, en otro plano del episodio anterior que fue con Mosaico. Hoy estamos con Pedro, con querido Pedro. Seguramente lo habrás visto en Instagram con que su usuario es La Vida Minimal. Y yo seguía a Pedro hace muchísimo tiempo y de hecho, Pedro, confieso que por alguna extraña razón yo pensaba que eras de España y lo seguía y me encantaba, digamos, la forma en que no solamente lo que escribía, sino cómo lo comunicaba. Y me parecía muy interesante las reflexiones que hacía con respecto a las redes sociales, con respecto a la lentitud, con también las invitaciones que hacía como de salirse de las redes, de hacer un detox de las redes para también acceder a estos espacios de creatividad, de mindfulness, de meditación. Y hace poco estaba compartiendo unas historias sobre la creación de contenido y también sobre el consumo del contenido. Y le dije, ya no me aguanté, le dije, querido Pedro, yo estoy sintiendo el llamado hace mucho tiempo, pero llegó este instante en el que quiero que vengas al podcast. Y bueno, cambiamos WhatsApps y hoy estamos aquí. Y es un honor, es una felicidad muy grande, también una tranquilidad. Yo siento que tu energía es supremamente tranquila también, lo que comunicas creo que es uno de tus dones y de lo que vienes a compartir con el mundo, como esa sensación de lo que muchas personas conocen como zen, como lo que uno describiría como es una persona zen y tu contenido también, por supuesto, es zen. Y me encanta que estés aquí, entonces bienvenido a Curioseando con Laura. Gracias, pues yo contento de estar aquí y la verdad es que tampoco soy tan zen como Como parezco. parezco. No soy tan zen. Yo creo que un poco también lo que escribo y lo que comparto también viene de esa misma búsqueda, ¿no? O sea, como de darme cuenta de mi lado no zen y luego ver hacia dónde lo puedo llevar. Sí, entiendo. De hecho, creo que, bueno, ya vamos a empezar en materia, pero bueno, antes de empezar en materia de confesar lo que voy a confesar, porque vengo con una confesión, quisiera que tú nos contaras quién es Pedro. ¿Quién es Pedro, querido Pedro o Pedro Campos, como tú quieras presentarte? Bueno, justamente estoy en esta transición, la cual todavía no, siento que no me adueño de ella, de querer autonombrarme como querido Pedro, ¿no? Y que querido Pedro sea como el nombre que pongo allá afuera. Entonces, vamos a dar ese paso y empezar a decirme a mí mismo querido Pedro. Y soy, bueno, en la parte de lo que hago, soy escritor, me considero escritor, algo que también me ha tomado tiempo como creérmela, ¿no? Y autonombrarme como escritor, a pesar de que ya tengo libros publicados y todo. Soy escritor, soy instructor de mindfulness, es algo que hago por temporadas, como enseñar a personas a principalmente a practicar la meditación, mindfulness. Y bueno, por otro lado también soy creador de cosas, me gusta crear canciones, me gusta crear dibujos, me gusta crear recetas, o sea, como que siento que mi parte creativa es algo que me acompaña mucho en lo que soy, a dónde voy. Y bueno, soy una persona de 38 años que vive aquí en Monterrey, México, con mi esposa que se llama Laisa y mi perro que se llama Lupo, y eso es. Era espectacular. Muchas gracias por esa
Por esa autodescripción, querido Pedro, dos confesiones. Uno, el escrito que compartí al inicio, yo lo leí yo no sé en qué año lo escribí, si de pronto ahorita nos cuentas. Lo leí, eso se volvió viral y de hecho tú compartiste hace poco en tus historias como que qué bonito ese escrito y yo como que ese escrito lo hizo Pedro, o sea, como que no había yo me imaginé que eso era un escrito de hace miles de años, o sea, como una persona que había escrito, no sé, como en 1800 y se estaba ahora viralizando y fue como, wow, Pedro lo escribió y bueno, me encantó saber que lo habías escrito tú y por eso también quise como hacer un homenaje iniciando el episodio con ese escrito. Entonces tú Pero pensabas que yo era un español de 1800, español del año 1800. básicamente, ¿y cuándo escribiste eso? Cuéntanos un poquito de ese escrito, porque creo que muchas personas, de hecho creo que cuando a mí me llegó y yo lo compartí en redes, o sea, pusimos comillas, pero no está, o sea, no aparecía el autor, ¿no? Cuando yo dije, no, pues debe ser como esas cosas de, no sé, como sonríe que la vida te sonríe de vuelta, que sabes, como que no sabemos en verdad quién lo dijo. Y entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ese escrito, cuándo lo escribiste, cómo llegó ese escrito y si eres consciente de que se viralizó, ¿no? Como también... Lo escribí en el año 2017, creo. Fue de los primeros escritos que tenían este formato así medio poético, que nunca sé si llamarles poemas o no, pero bueno, como con esta, que no es tampoco una prosa tan, ¿no? O sea, con este ritmo de escritura, em, lo escribí como escribo todo lo que escribo, o sea, porque se me ocurrió la idea, porque tenía como esta sensibilidad hacia tener una vida como más tranquila. Y sí, claro que soy consciente de que se volvió viral, fue algo muy loco, fue una locura. O sea, no sé si a ti o a alguien que esté escuchando esto le ha pasado que algo de lo que hace se vuelve viral y es como que te sale de tus manos, se sale de control. Entonces, entiendo que de pronto las personas no sepan quién lo escribió porque ya está en muchos formatos, o sea, está en YouTube narrado por muchas personas con música de fondo, está con hadas, con cascadas, con nubes, con fondo del océano y todo eso. Entonces, ya se salió un poco de mis manos y me llama la atención porque, o sea, entiendo pues por qué se volvió viral, pero también pasa eso como que siento que he escrito otras cosas como más bonitas, pero que nadie les hace caso. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. A mí me pasó algo similar en pandemia, cuando estábamos o sea, digamos, en plena cuarentena, así, encierro, todo el mundo estaba atravesando lo mismo. Yo escribí un correo que era las lecciones de la cuarentena, ¿no? Entonces, que con quien estabas o sea, con quien te había tocado vivir la cuarentena, pues tenía un propósito, y bueno, y así eran como 4 lecciones. Y eso fue una cosa que se volvió también luego cadena de WhatsApp, o sea, un poco como lo que dices tú, o sea, esto ya no dejó de estar ni siquiera solo en los correos, sino que, bueno, en todas las plataformas. Y al principio yo sí sentí un poco porque, claro, se borró o sea, se borró la autoría, ¿no? Era como, no, o sea, divino. Me llegaba incluso a mí la cadena como, mira qué lindo este mensaje. Y yo era como, yo lo escribí, pero pues ya qué, o sea. Pero al principio sí me dio un poco de angustia porque yo era como, de hecho muchas seguidoras empezaron a escribirme como esto lo escribió Laura, esto lo escribió Laura, como un reclamo de, mira, esto lo hizo ella. Y al principio yo también empecé como, sí, yo lo escribí, o sea, como que den los créditos porque yo lo escribí y ya luego uno se da cuenta que lo que dices tú se sale de las manos, ya no hay control, o sea, eso se va a seguir reproduciendo y bueno, fue como una lección interesante para mi ego y como soltar un poco eso de, o el propósito es el mensaje y que llegue a todas las personas que tenga que llegar y bueno, no sé si tú atravesaste algo similar con eso o si todo bien cuando no encontraste tu nombre ahí. Sí, la verdad es que sí, sí lo pude soltar muy rápido y sigue pasando, o sea, ya no tanto o no en una escala tan grande, pero es muy, muy común que me etiqueten en publicaciones de que, mira, no te dieron crédito, diles que te den crédito, o me lo mandan como, oye, ya viste que alguien usó este dibujo o este escrito, y yo digo, es que no voy a dedicar mi tiempo y mi energía a escribirle a alguien, decirle, oye, ponme ahí, no sé, la verdad es que sí me da un poco igual. Ya si fuera que alguien plagió el libro completo y le puso la misma portada y lo está vendiendo, a lo mejor ahí sí, pues tengo que entrar legalmente a defender mis derechos de autor, pero sí, creo que el internet
va a resultar un martirio para cualquiera que quiera compartir cosas y que esté aferrado, que siempre le pongan su crédito porque pues no está en tus manos. Y también, claro, el tema de que al final el mensaje es lo que importa. Pues sí, es bonito decir, bueno, si tiene mi nombre o no, si a alguien le sirve esto que escribí, está bien. Y por otro lado también, no sé si alguna vez has reflexionado o platicado con tus amigas sobre estos temas de cómo las ideas tampoco son realmente tuyas, ¿no? Tuyas, Como las sí. ideas como que solamente están ahí flotando y uno pues nada más es el que le da la voz y le da salida. Sí, así es que yo, de hecho en el episodio pasado lo dijimos, lo dije que las ideas están ahí seduciéndonos a todos de alguna manera y que de hecho no se trata de quién, uy, no, se me ocurrió la idea, no, sino de realmente quién es capaz de ejecutarla, ¿no? El que la ejecuta es como el que logró encarnarla porque ellas están ahí, sí, como dices tú, flotando y seduciéndonos, encontrando a ver quién es capaz de concretarla en este plano. Bueno, ahora sí vengo con mi segunda confesión y vamos a darle apertura al tema del que vamos a hablar hoy, y es que ayer precisamente, increíble que fue un día antes del episodio, esto ya estaba programado antes, pero ayer estaba muy temprano, desde la mañana estaba estudiando una clase y estaba aprendiendo sobre, repasando, porque esa información la había estudiado un poco antes sobre el sistema nervioso y el parasimpático y el simpático y cómo muchas veces estábamos en modo supervivencia. Y bueno, empecé a comerme las uñas, que es una cosa que yo a veces hago cuando estoy aprendiendo algo o cuando estoy planificando algo, porque me da como un poco, no sé, todavía no he descifrado bien qué pasa, pero hay un poco de ansiedad que sale y se manifiesta con comerme las uñas. Pero entonces empecé a sentir que, porque eso casi nunca me pasa, que el corazón también se empezó a acelerar y como que un hueco en la boca del estómago y empecé a sentir como, fue una cosa ligera, pero como si mis manos se empezaran a dormir. Y entonces yo me levanté y como que le dije a mi esposo como que me estoy sintiendo muy mal y en ese momento sonó el timbre. Entonces fui a abrir la puerta de la casa porque vivimos en una casa como campestre. Y entonces cuando fui a abrir la puerta, entró nuestra empleada y yo ahí vi como el pasto y yo dije, pues me voy a quitar los zapatos y me voy a enraizar un momento acá. Mi esposo llegó, me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, no, ni siquiera puedo explicar, o sea, como que no puedo hablarlo. Tenía muchas ganas de huir, ¿no? Como mucha incomodidad en el cuerpo. Yo alimento a perros que están en la calle, entonces le dije como que me voy a ir a alimentar a los perritos que están en la calle. Y él como que, pero espera, ¿qué pasa? Y yo como, él me dijo, ven, vamos a estar, porque había un árbol, en nuestra casa hay un árbol súper lindo, y me dijo, vamos los dos a abrazar el árbol. Entonces él se puso de un lado, yo me puse contra el tronco, puse mi pecho contra el tronco y apenas puse el pecho, como que sentí el calor del árbol y algo, pues como, pues mágico sucedió porque empecé a llorar, ¿no? Como que fue una cosa que se liberó y empecé a hacer, bueno, a llorar. Y pues obviamente me empecé a sentir mucho mejor después de eso y empecé a darme cuenta que quizás lo que me podía estar pasando era que estaba abrumada y sin pensarlo mucho porque ya, digamos, lo había pensado, pero dije, no puedo hacerlo ahora porque tengo unos compromisos, etcétera, pero dije, tengo que borrar mis redes, o sea, como que tengo que borrar Instagram de mi celular, tengo que borrar TikTok de mi celular, tengo que borrar Facebook, o sea, como que tengo que borrar todas esas cosas que me están sobreestimulando porque necesito espacio mental. Entonces, bueno, eso pasó ayer en la mañana y en la tarde, digamos, como que estuve un poco más tranquila, pero todavía como asimilando lo que me había pasado en la mañana. Dormí bien, me levanté mejor. Y digamos que, bueno, en este momento creo que ya llevo más de 24 horas con las redes cerradas. Y eso me llevó a la reflexión que también tú estabas haciendo y a las invitaciones que tú haces y que me gustaría mucho que también tú nos compartieras cuál ha sido tu, digamos, tu relación con redes sociales. No sé si tienes alguna en particular, si es Instagram o si es otra porque yo siento que hay unas plataformas que a veces nos mueven más que otras. En mi caso, digamos, Instagram y TikTok son como los disparadores a veces de este estado en el que
entro como en un piloto automático y siento que, ay, también todo pasó porque una seguidora me preguntó que yo qué estaba leyendo en unas preguntas que yo hice y yo le dije, mira, no estoy leyendo nada porque me he dado cuenta tanto de mi adicción al celular que yo empiezo a hacer algo y a los 2 minutos ya cojo el celular, o sea, no me puedo concentrar, ¿cierto? Entonces, no he podido leer un libro hace un tiempo porque estoy ahí pegada al celular. Y bueno, todas esas cosas que a veces empezamos a normalizar, que cuando, por ejemplo, cerramos las plataformas es como, no hay nada que, o sea, no hay nada que hacer, o sea, es como que puedes seguir viendo el documental, puedes seguir leyendo el libro, no hay una interrupción, no hay una notificación, es como que puedes continuar. Y antes de darte la palabra, eso también, digamos que esa invitación que yo tuve a mí misma, como de salir de las redes y darme unos descansos para luego regresar, empezó con Mariana Matija, que no sé si conoces a Mariana Matija. Ah, bueno, que bueno, ella es un ser maravilloso, muy sensible, que trabaja mucho por la naturaleza y también como por tener mucha conciencia en muchos aspectos de la vida. Es colombiana y ella hizo 40 días sin Instagram y llevó un diario sobre eso. Entonces ella decía como que día uno, todavía cojo mi celular como un instinto, como de, o sea, como una cosa automática para ver qué ha pasado en Instagram, pero me doy cuenta que Instagram pues ya no lo tengo, entonces, y así hasta el día 7, o sea, como el día 7 es como ya no pienso ni siquiera en la plataforma, o sea, ya mi mente está en otro lugar. Y creo que, si no recuerdo mal, ese ejercicio está recomendado en un libro que se llama How to Do Nothing, que es cómo no hacer nada, que habla también sobre cómo, pues, nuestro cerebro también ya, digamos, ha cambiado un poco gracias a toda esa hiperestimulación y que una forma como de reformatearlo es haciendo estos descansos que ahí se propone de 40 días. Entonces, bueno, quisiera escucharte a ti sobre cuál ha sido tu relación con las redes, también como creador de contenido y cómo has desarrollado estos hábitos que no sé cada cuánto los haces, como de salir de las redes, también del contenido slow, que creo que fue como lo nombraste la vez pasada, de también uno como creador de contenido reconocer que también hay una, al menos yo lo veo así, ¿no? Que hay como una responsabilidad de, si creo todos los días, todo el tiempo sin parar, pues no, o sea, es demasiado contenido, ¿no? En cambio, pues si lo hago más despacio, pues lo puedo saborear yo y quizás mi audiencia también. Entonces, bueno, cuéntame qué piensas, querido Pedro. Una Gracias, interrupción muy larga, una cuenta muy largo. Pues yo me identifico un poco con esta experiencia que cuentas que tuviste, eh, en, con sensaciones distintas, pero yo también puedo notar que puedo sentir cierta agitación, sí, una ansiedad como muy interna, pero que alcanzo a notarla, que sí surge a partir de un momento como de interactuar con las redes de una manera medio impulsiva, automática, sobre todo como creador, o sea, como alguien que va y expresa ahí sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente hay muchas personas que experimentan esto, ¿no? Como esta ansiedad por quizás como que estás viendo y luego quieres tú poner algo y luego si no lo pones y luego cómo lo pones, o sea, como que ahí surge, no sé, yo siento que surge como mucha, sí, como te nublas un poco, te abrumas, entonces justamente a partir de darme cuenta yo de eso, de eso que me genera la forma en la que yo me relaciono con Instagram, principalmente me preguntaba cuál es la red, pues es Instagram, realmente no uso TikTok, no lo intenté y no intenté lo suficiente y lo dejé. Facebook ya ni entro, o sea, entro así de vez en cuando. Entonces Instagram es donde estoy, ¿no? Realmente. Y entonces yo lo que intento hacer es como no darle tanta importancia a eso. O sea, tanta importancia a lo que ocurre ahí. O sea, yo de pronto lo veo como un mundo alternativo al cual tú puedes decidir entrar o no. O sea, no es la realidad. Entonces, el aparatito y la red social, aunque tienen una influencia en tu vida, no es la vida.
Entonces realmente lo puedes dejar estar y no pasa nada. O sea, no, ajá, no pasa nada. Y es algo de lo que yo me he dado cuenta y yo empecé un tiempo haciendo esto como de dejar las redes. También me pasó mucho tiempo por la mente abandonarlas por completo, o sea, decir voy a eliminar mi cuenta y tal, pero dije, no, se me hace que, pues no es la solución realmente. Es como si tienes una adicción, bueno, no sé, voy a poner cualquier cosa, al cigarro. No es como que la solución es ir a cerrar todas las tiendas donde venden cigarros. Es como, pues tú tienes que cambiar cómo te relacionas con eso, ¿no? Entonces, decidí no borrarlas, pero decidí hacer esto, como lo que comentas que hizo Mariana, de dejar de usarlas intencionalmente por ciertos periodos. Me vino muy bien, me identifiqué mucho con todo lo que decía Mariana en esa publicación sobre que al principio es como tan automático el movimiento de tomarlo en tus manos y luego descubrir que no hay nada, ahí también es como muy liberador y llega un punto en el que, ajá, como que te olvidas y puedes seguir adelante. Y a mí, a ver, es que son muchos temas, pero algo que también trato de tener muy presente es que mi trabajo no es ese. O sea, creo que es muy fácil para quienes, digamos que la creación de contenido es una herramienta de trabajo, es muy fácil creer que ese es tu trabajo. Y yo pienso que tiene mucho que ver, o por lo menos así lo veo en mi experiencia, con la gratificación instantánea, con la sensación de validez que te dan los likes, los comentarios, los shares, y con esa impresión de sentir que estás siendo visto y que eres importante. Entonces, a mí me parece que eso es adictivo. Eso es realmente lo que es adictivo, por lo menos para quienes ponemos nuestro trabajo allá afuera. Entonces, yo lo que trato de recordar es que mi trabajo no es ese y la forma en cómo yo me expreso y cómo yo impacto y cómo yo genero lo que quiero generar y cómo le doy vida a mis ideas está en otro lado. O sea, ese valor está en otro lado. O sea, más bien, a ver, no solamente está en las redes, sino que es muchas cosas más. Es mis libros, es mi comunidad, es cómo vivo yo, es cómo em, genero otro tipo de ideas y de interacciones con las personas en una plática, en un taller, en un ejercicio. No sé si me estoy dando a entender. Mm, Como que se puede volver tu mundo entero, el claro. Instagram o el TikTok, y no es. ¿Y qué más? No sé, siento que no sé si lee bien las ideas, pero mi relación, en resumen, es esa, es una relación en la cual estoy tratando de restarle un poco de importancia. Y no me importa dejar de publicar una semana, 2 semanas. O sea, eso siento que por lo menos ahora ya lo superé un poco. Antes sí me daba un apuro, ¿no? Como si es que no he puesto nada, quiero sacar cosas y ahora como que no, si no tengo nada que poner no lo pongo, si no tengo nada que decir en el podcast no lo subo y no cambia, o sea, te puedo decir por lo menos desde mi experiencia que no se me viene abajo mi carrera ni nada, al contrario, a Ujú. veces hasta me va un poco mejor, es muy curioso. Y bueno, primero muchas gracias, Pedro, por compartir eso. Y también he visto que de hecho fue una cosa que probé en un momento y que la voy a volver a probar, y que tú la tienes en ese instante, es que en este momento tú no sigues a nadie, o sea, seguido cero. ¿Cómo pasó eso? Antes seguías a personas, ¿cómo decidiste que quizás también una forma para ayudarte era no seguir a nadie? Contarnos un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo tengo una cuenta personal donde sí sigo a gente y normalmente sigo a amigos cercanos, a mis hermanas. Yo siempre digo que uso mi Instagram para ver fotos de mis sobrinos, o sea, eso es lo que me interesa. Eh, pero en mi cuenta como creador no sigo a nadie, pero tú piensas, si no sigue a nadie, entonces está súper limpio su feed y no, porque Instagram es muy inteligente y te pone cosas similares a las que tú ves, entonces, aunque tú no sigas a nadie, tienes un timeline de cosas por ver. Yo la razón por la que decidí no seguir a nadie es porque me daba como cierto estrés, como, ay, a ver.
como que sentía que seguir a alguien significaba algo y luego que la gente esperaba que yo le siguiera de vuelta. O sea, como que también el a quién sigues de pronto es una cosa de relaciones públicas, o por lo menos a mí me da esa impresión a veces. Y, y decidí no seguir a nadie. Entonces, a veces me ha tocado que gente me dice, oye, ¿y por qué no me sigues? Y es que ya te fijaste, no sigo a nadie. Ah, ok, ya entendí. Y no sé, siento que me liberé de esa responsabilidad de ver a quién sigo y a quién no. Y listo. Sí, a mí, digamos lo que me pasó en el momento en que empecé a dejar de hacer, o sea, que probé, dije, voy a probar no seguir a nadie, era porque me di cuenta que en ese momento creo que seguía como a 1000 personas y yo decía, es que no es posible seguir a 1000 personas, ¿sabes? Es como, primero, no, o sea, el algoritmo no te la va a mostrar y aunque yo quisiera, o sea, que yo dijera, no, a mí 1000 personas en el mundo me interesa seguirlas, no es posible, o sea, digamos, tendrías que tener un calendario para ver cómo te pones al día con el contenido de las 1000 personas. Entonces, eso fue una cosa que yo dije hace mucho tiempo en una masterclass, yo creo que eso habrá sido en el 2018, que yo di esa recomendación y creo que ahora me la estoy dando a mí misma, que era como, o sea, si tú quieres seguir, porque hay personas que te inspiran, ¿cierto? Tú dices, wow, yo miro a esa persona, cada vez que pone algo, yo me siento, o sea, me siento diferente y siento que me recargo de energía y que voy para arriba. Yo digo, escoge a 3 personas. En ese momento dije eso, como que escoge a 3 personas y quédate con esas 3 personas hasta que tú sientas que ya, o sea, como siento que ya tuve lo que tenía o quiero más, entonces continúo o ya tuve de esa y voy a cambiar de otra. Y hay otra persona que también es creador de contenido que se llama Scott, pero no me acuerdo cuál es su apellido. Él dice como que si tú eres creador de contenido, como que no sigas a tantas personas, síguete a ti, ¿no? Como que también busca la forma como de seguirte a ti en tu camino. Y que siento que, aunque en este descanso llevo muy poco tiempo, que es mi primer descanso de redes sociales del 2023, con solo 24 horas, Pedro, o sea, yo he vuelto a anotar ideas, o sea, como en mi celular de cosas como que, ay, sería chévere hacer un post sobre esto. Que eso no me pasaba hace un tiempo, porque era como, es que no, yo, y creo que tú podrías ser muy bueno explicando eso de cómo funciona una mente, que así era como yo me sentía estos últimos días, una mente que está hiperestimulada, en la que mi hermana que trabaja también, o sea, ella trabaja como agencia digital, entonces asesora marcas en creación de contenido, ella me decía, es que en los reels tú tienes que tener en cuenta que, o sea, como que tienes 1.6 segundos o 2 segundos para captar la atención y si no la captas ahí, o sea, el consumidor va a pasar. Y trata de que los clips sean como de 2 segundos, porque si no el consumidor se aburre. Y yo, o sea, yo entiendo lo que ella me estaba explicando, ¿no? Porque, claro, yo digo, en una mente que está hiperestimulada, pues solamente va a funcionar de esa manera. Y recuerdo que mientras ella me decía eso, mi mamá le puso a mi papá, estábamos ahí en el cuarto con mis papás, y mi mamá le dijo a mi papá, vamos a ver esta charla sobre alimentación intuitiva, y puso como un TED Talk ahí en el televisor. Y la señora hablaba lento, y yo decía, y yo, claro, ahí también empecé como a hilar lo que me estaba pasando, porque eso pasó hace 2 días. Yo no podía seguir el ritmo de la persona, porque yo decía, esa persona, esta charla está muy plana, es muy lenta, pero era en comparación a, por ejemplo, TikTok, que en TikTok tú, o en Instagram, cuando estás en Reels, que se vuelve el scroll down, que es la cosa como más piloto automática, y que creo que a veces personas que puede ser que nos estén escuchando, o sea, que tú nos estás escuchando o que ya te diste cuenta o que no se han dado cuenta, porque también puede pasar que decimos, ah, no, pues la mente es así, vivir así es normal, ¿cierto? Como vivir con la mente a toda debe ser la normalidad. Creo que cuando nos damos esos permisos y por eso me parece muy valioso que tú hagas esas invitaciones también y que de hecho otra confesión es que volví a Patreon, no como que yo no soy creadora de contenido en Patreon, no aún, no sé si lo seré, pero volví a Patreon a, digamos, a hacer tu Patreon y a hacer Patreon de Mariana, porque de Mariana también me encantaba mucho su contenido y dije como que cuando estoy, o sea, cuando estoy fuera de las redes, mi mente tiene espacio para
revisar otro tipo de cosas que van más lentos, ¿cierto? Como que puedo tomarme el tiempo de saborear, de cuestionar. Hoy de hecho hice la meditación que recomendaste, o sea, que recomendabas los ejercicios de a qué suena el silencio. Y eso yo nunca lo hubiera podido hacer, o sea, digamos, si lo hubiera hecho ayer en medio de todas mis cosas, eso no me hubiera salido porque me hubiera desesperado. Porque, en cambio, aquí sentía era como, no hay ningún lugar al que tenga que ir, ¿cierto? Es como que no hay ningún post que tenga que publicar, o sea, no hay ninguna DM que tenga que revisar, es como simplemente estoy. Entonces, también te quería preguntar como, o sea, con Patreon, que si lo sientes distinto, esa es una buena pregunta. Y, y qué nos puedes, o sea, ¿cuál ha sido como tu lectura de qué pasa con las mentes, ¿no? Como hoy en día, ¿cómo sientes que están las mentes de las personas que están en redes sociales consumiendo o creando? Porque de hecho cuando yo compartí que no podía leer el libro porque cada vez, no sé, y eso que yo tengo las notificaciones apagadas, pero ya es una cosa automática de revisar el celular, muchas de mis seguidoras me decían, me pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces normalizamos que nos pasa y creemos que como ya vivimos en el mundo de las redes sociales, pues que nos tenemos que acostumbrar un poco a eso. Entonces, quería preguntarte, sí, ¿qué sientes sobre eso, sobre cómo están nuestras mentes hoy en día? Mentes, espacio mental, redes sociales en estos momentos de la vida. Pues yo puedo hablar de mi propia mente y mi propia mente yo creo que es sensible a lo que yo estoy haciendo y de lo que me estoy rodeando. Entonces la mente responde según cómo yo estoy tratándome a mí mismo. Entonces, cuando yo me trato a mí mismo consumiendo contenido, haciendo demasiadas cosas, pasando de aquí para allá, mi mente responde a eso, entonces se empieza a agitar y se empieza a acelerar y se empieza a sentir ansiosa y no sabe en qué enfocarse, porque yo le estoy dando tantas señales y le estoy diciendo tantas cosas, le estoy dando tanta información que mi mente dice no sé a dónde voltear a ver. En cambio, cuando yo estoy en otro estado y actúo distinto y trato de ir más lento, hago una sola cosa a la vez, eh, me enfoco, estoy en un ambiente más tranquilo, mi mente responde a eso. ¿Y cómo responde? Responde con calma, con serenidad, con sosiego, con introspección, con, con lo que la mente me quiera dar. Es como tú le das una cosa y la mente te da otra cosa a cambio. Y, y yo creo, puedo deducir quizás a partir de esta observación de mí mismo, que quizás la mayoría de las personas están con una mente agitada y ansiosa por lo que podemos ver en el entorno, que lo más habitual y lo que está normalizado, como dices, es una adicción a los dispositivos, es un hacer un montón de cosas, son vidas muy agitadas, con mucha prisa. Seguramente las mentes de la mayoría de las personas están así. Entonces, claro que si tú quieres que tu mente se sienta distinto, tienes que hacer cambios en tus hábitos y en tu entorno. Y no es tan sencillo porque quizás podríamos compararlo con comer saludable, ¿no? Y vamos a, no quiero que esto se trate de nutrición, solo es un ejemplo ilustrativo. Obviamente, si tú comes comida chatarra, te va a hacer daño. Y si comes comida saludable, te va a hacer bien. Pero ¿qué pasa? Que la comida chatarra es más rica, es más, te da una satisfacción muy rápido, es más estimulante, tiene el azúcar y la grasa y la sal que es un gozo para el cerebro instantáneo, terrible. Entonces es muy difícil cambiar el hábito de comer otras cosas porque esto te está dando este rush, ¿no? Entonces yo creo que también lo que yo busco hacer es encontrar más encanto, más placer en lo otro, ¿no? En lo sencillo, en lo simple, en el espacio mental, en el ir lento, pero requiere por lo menos yo lo veo así, en mi caso, pues sí requiere de intención, de disciplina, de cierta
sí, de cierta, darte tú mismo una dirección, ¿no? Es como, pues, cuidarte, es un cuidado de sí, porque sabes que al final lo que vas a estar experimentando va a ser mejor si te mueves en estos ambientes más tranquilos, que tú lo mismo los generas, ¿no? Y ya, claro, después hay ambientes que no puedes controlar, o sea, puedes ir a a una fiesta y va a haber música y gente hablándote, bueno, pero si ya tienes tú una práctica, puedes también como aquietar un poco tu mente. O sea, creo que también, por lo menos en mi caso, que practico la meditación, pues ya de pronto tú ya aprendes también a cómo relacionarte mejor con tus pensamientos y empezar a soltar narrativas, etcétera, y también ya empiezas a navegar las aguas con más calma. ¿Qué, qué prácticas? Porque bueno, eso que decías de hacer una cosa a la vez, que a mí me parece que es la cosa más divina, pero también de las cosas más difíciles para hacer. Si yo tengo mi celular con las redes sociales abiertas, o sea, digamos que, porque yo desinstalo, es decir, yo elimino la aplicación para que me funcione. Hay gente que dice, no, yo simplemente la escondo por ahí. Yo soy como que, o sea, yo tengo que tenerla desinstalada para que me funcione. Yo puedo tener a veces la mayor intención y decir, es mi caso, y digamos que yo estoy creando contenido en Instagram desde el 2013, entonces yo a veces me pregunto, o sea, van a ser 10 años, entonces yo a veces me pregunto qué cosas han pasado en mi cerebro, ¿no? Como desde que yo empecé a trabajar en eso. Y si yo tengo eso abierto y me meto, no sé, a un curso, es muy probable que yo cada 5 o 10 minutos o 15 yo quiera parar a revisar qué ha pasado, como que si alguien le dio like a la publicación que subí o a la historia o si compartieron o si, no sé, alguien me escribió un mensaje directo, ¿cierto? Como que entrar a verificar. Entonces, a mí eso me quedaba muy difícil y encontré que al desinstalarla me funcionaba hacer una cosa a la vez. ¿Qué son hábitos que tú has construido o que has desarrollado? O si, por ejemplo, alguien nos está escuchando que dice, wow, o sea, yo quisiera experimentar un poco de eso, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Como decir tres cosas básicas, ¿no? Como en el día que tú recomiendas hacer o que tú haces para que tú sientas que tu mente está como, sí, como más serena, más tranquila, ¿cierto? Que le estás dando como lo que ella necesita para que también pueda ser una herramienta para tu vida, ¿no? Como en vez de una enemiga que se vuelve una amiga y una aliada. Sí, yo también hago eso de desinstalar porque a mí tampoco me funciona esconderla ni Ujú. nada porque pues vas y la buscas, o sea, es muy grande ese impulso de querer revisar y como dices, verificar si tengo un mensaje o un like. Entonces, desinstalarla para mí también ha sido como la solución. Y bueno, algo antes de empezar de hablar como estas prácticas, algo que me ha funcionado también es que tengo la Instagram en el iPad. Entonces, como de todos modos yo hago mis creaciones, o sea, mis dibujos y los textos los formateo en el iPad y de ahí los subo. Entonces ya puedo, de hecho el iPad lo tengo en mi librero. Entonces entre uno de los libros ahí lo tengo y voy cada cierto tiempo cuando creo que ya es como momento a interactuar un poco, a revisar, pero en mi teléfono no lo tengo. Entonces eso me ayuda también a liberarme sin borrarlo por completo, sino que lo tengo en otro espacio. Yo sé que no todo el mundo tiene un iPad, no todo el mundo puede tener un iPad, pero te comparto como a mí me ha funcionado, ¿no? Y sobre las prácticas, es que yo siento, y esto incluso cuando me preguntan también de minimalismo, como, a ver, dime prácticas para simplificar tu vida, ¿no? Y entonces yo veo que hay dos categorías, las que son externas y las que son internas. Entonces podríamos hablar de ambas categorías, ¿no? Y te voy a contar las que yo hago, ¿no? Más allá de que si funcionan o no, que si las vi en un libro, porque sí he leído cosas de ese tema, pero pues, siempre me baso más en lo que yo hago. En cuanto a prácticas externas, sí, yo recomiendo y les invito a quien está escuchando esto que prueben lo que hacemos tú y yo, de borrar la aplicación, recordándoles que no se van a borrar sus fotos, ni su usuario, ni nada, o sea, puedes volver a ingresar y ahí va a estar todo y que si quieres, de pronto te urge ver si alguien te escribió, puedes entrar desde tu laptop o algo así, ¿no?
Entonces, borrar la aplicación por un periodo de días, comprometerte a ese tiempo y ver cómo te vas sintiendo. Y también recordar que se va a sentir como este síndrome de abstinencia un poco. De los primeros días vas a sentir raro, pero después muy probablemente te sientas un poquito de calma y tu mente va a cambiar, como decíamos. Mm, otra práctica externa, si no la quieres borrar, también lo que hago es como periodos de enfoque o de single tasking, que le digo yo. Entonces, bueno, no le digo yo, seguramente más gente lo dice así, pero digo, voy a hacer una cosa, entonces, por ejemplo, leer un libro, ¿no? O quiero leer un libro, o quiero escribir algo, o quiero ponerme a terminar ciertas cosas. Entonces, le voy a asignar media hora y esa media hora voy a dejar mi teléfono en un lugar, en un cajón, y no lo voy a revisar durante esa media hora. Entonces, me comprometo y me entrego con devoción a la tarea que elegí hacer. Y creo que también funciona mucho encontrar actividades que disfrutes y de las cuales te puedas, o sea, que realmente te inspiren a olvidarte de todo lo demás. Yo creo que todo el mundo tiene eso. Eh, caminar, ir a la montaña, hacer ejercicio, jugar con tus hijos, o sea, cocinar. Todo el mundo va a encontrar algo que diga, es que yo cuando hago esto realmente me desconecto. Entonces creo que es buena idea ubicar esas actividades y dedicarles más tiempo. No siempre es fácil, la vida de las personas es muy ocupada, todos estamos muy ocupados, pero pues, también creo que si sumamos los minutitos que revisamos y contestamos un mensaje y lo sumamos en todo el día, seguramente nos van a dar 1 o 2 horas, no sé, horas libres. Ujú. Em, y así como ese tipo de prácticas, creo que cada quien podría diseñar las suyas, pero a mí me interesan mucho también las prácticas más internas, que son, creo que, las las más transformadoras y las más importantes. Y, mm, a ver, por ejemplo, una práctica interna que yo hago, sobre todo como creador, es tener muy claro la intención de por qué estoy haciendo algo. Entonces, yo me he dado cuenta de que cuando decido dedicarle mi tiempo a crear algo que voy a compartir en redes sociales, si lo hago con una intención clara de, es que esto es muy valioso para mí, es una idea que tengo rondando en mi cabeza y la quiero compartir con el mundo, y no me importa a cuánta gente le guste o no, yo solo la quiero entregar y lo hago, lo disfruto mucho y es mucho más fácil para mí soltar la ansiedad de si le gustó a la gente o no, cuántos likes tiene, cuántos compartidos tiene. Porque no lo hice por eso, lo hice porque en verdad lo quería hacer. En cambio, me doy cuenta de que si termino haciendo algo impulsivamente, ¿por qué? Porque es que, no sé, quiero crecer mis seguidores o quiero que esto, a ver si esto también se vuelve viral como una vida de lujos. O hace 2 semanas que no pongo nada, pues se van a olvidar de mí, voy a ver qué pongo. Eso me genera más ansiedad porque como la intención depende de causas, de cosas externas, quiero decir, o sea, depende de una validación externa. Entonces la estoy buscando, y la estoy buscando, y la estoy buscando. Y eso me genera esta ansiedad de estar revise, revise y revise y revise. Y para mí eso ha sido muy, muy importante de descubrir y me funciona. O sea, cuando hago algo de corazón, es muchísimo más fácil soltarlo. Y no me siento mal si tuvo menos likes de los normales. Ujú. Curiosamente le pasa lo contrario, o sea, curiosamente cuando haces las cosas como con una intención más bonita de corazón, como que conectas más con la gente, Claro. como que se lee eso. Mm, otra práctica interna es, es que yo lo veo como regresar a la vida, o sea, descubrir que en la vida, en este momento, en el momento presente, como se dice, ahí está todo lo que necesitas. Entonces, siempre que yo respire y esté presente, y suena súper poético y suena que lo saqué de un libro de budismo zen, pero cuando lo practicas es natural y es real, o sea, es real, no es una frase del monje zen, es real, cuando en verdad respiras y sabes que mm,
esto es la vida, aquí estoy, esto es mi casa, así se siente mi cuerpo, estoy respirando, como que se va disipando el impulso de querer publicar, de querer ver, de querer consumir contenido, porque Ujú. como que a veces el tanto crear como consumir viene como de una búsqueda de algo, como que algo me falta, algo me falta, algo me falta, algo me falta saber, algo me falta para entretenerme, algo me falta para compartir y tener retribución en forma de reacciones, pero cuando sabes que nada te falta porque estás aquí presente, por lo menos a mí me da como mucha, sí, o sea, como mucha libertad. Entonces, yo creo que ese tipo de prácticas internas son como realmente el antídoto de raíz contra estas adicciones, por ponerle un nombre, o por esta ansiedad que sí te entiendo, que estás viendo una película y ya pasó media hora la película y no la puedes ver completa porque quieres ir a ver si tienes un mensaje o lo que sea. Pero, pero creo que sí, o sea, la idea es o sea, es cortar el problema de raíz y eso no se hace solamente a través de trucos, ¿no? Trucos de que si pones la pantalla del teléfono en blanco y negro, que si le pones el límite de tiempo al celular, o sea, eso no va a funcionar tanto si no trabajas en lo de adentro. Mm. Así es. Eso que dices que como creadora de contenido me identifico también también atravesar esa incomodidad, ¿no? De saber que el mundo va a seguir publicando, pero si tú no sientes la genuina, el genuino llamado para publicar o para crear algo, pues está bien no hacerlo, ¿cierto? Es como que en un momento de mi vida me siempre dije, ¿por qué no salir más podcast? Porque yo antes siempre los hacía religiosamente cada 15 días. Y decía, pues porque están pasando demasiadas cosas en mi vida y no puedo hacerlo como por obligación, ¿cierto? Como que, bueno, aquí voy a traer un invitado y Además, quiero agregar algo porque si no, luego se me puede ir la idea. Disculpa que te interrumpa. tranquilo, tranquilo. Pero, pero también como personas que, no sé, nos gusta también, ¿no? Leer temas de desarrollo personal, crecimiento, espiritualidad, todo. Es que, ¿qué más necesitas? O sea, ¿para qué quieres otro podcast? ¿Para qué quieres otro libro? ¿Para qué quieres otro post? Ya sabes, ya lo leíste muchas veces, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes de qué se trata esto. Es cuestión de practicarlo. Y eso también es muy importante de ver y yo también trato de hacerlo en mi vida, como decir, no, no necesito leer otro libro ni escuchar otro podcast sobre mindfulness, ya lo sé. Es cuestión de sentarme a meditar, ir a caminar con presencia, limpiar la cocina, tratando de estar ahí y eso me va a ayudar mucho más en mi vida que otro contenido más. Entonces, también creo que tenemos que parar un poco en esa búsqueda de más contenido y más información y más espiritualidad, porque también está este tema que es muy fuerte del materialismo espiritual, ¿no? Entonces, dices, bueno, no, yo ya me voy a alejar del consumo y ya no me importa las apariencias, ni lo material, ni nada. Ahora soy espiritual y ahora me voy a retiros y ahora medito y ahora me compro un artículo para mi casa que tiene un significado. Entonces, al final sigues consumiendo y sigues buscando llenar algo y ya no lo llenas con zapatos, ahora lo llenas con cartas del tarot, ¿no? Entonces, está bien, es bonito ese camino, pero también, por lo menos yo en mí lo veo que tiene que tener un límite. Es como, ya basta, o sea, ¿qué más necesitas? Ya lo tienes, es vivir y listo. Ay, me encantó eso. Querido Pedro, hemos llegado a nuestro cierre de este episodio tan hermoso, sí, yo lo siento espacioso, o sea, como espacioso de como que esto a uno le dan ganas como de respirar y de sentir que está bien, ¿no? Como que no tienes, lo que dices un poco, no tienes que salir corriendo ya a comprarme el siguiente libro, sino que como que trabaja también un poco eso, ¿no? Como procesa la información. A veces pasamos de un podcast al otro, ¿cierto? De un libro al otro, de un retiro al otro. Y es como que, ¿qué pasa si me tomo un tiempo para procesar, ¿no? Como procesar, asimilar. Las cosas tienen un tiempo para que se integren al ser, ¿no? No es como que, listo, ya lo descargué, ahí está, no es como la práctica va a hacer que eso se empiece
a integrar. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Curioseando con Laura, compartiendo tu camino, porque eso también me parece hermoso que lo cuentes desde tu experiencia. Así es como también yo siempre doy lo que enseño con ejemplos de mi vida personal, porque no sé hacerlo de otra manera. Y gracias por lo que escribes, por esa conexión también, porque esa conexión y compromiso con tu ser es también lo que me llamó a mí a yo hacer, a decir como que, o sea, como que si Pedro lo hizo, pues tú también, ¿no? O sea, como que tú también lo puedes hacer y puedes también encontrar tus propias maneras. No estoy diciendo que ahora todos tenemos que hacerlo a la manera de Pedro, pero se vuelve una invitación de conectar como genuinamente con lo que quiero hacer, desde dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y, y como dicen, la energía se lee. Tú no tienes que decir como hoy publico ese post porque de verdad lo hice con el corazón, sino que pues nada, o sea, lo hiciste con el corazón, lo sentiste, salió y pues evidentemente ese post seguramente conecta más que el post que sale desde el impulso, por dar un ejemplo. Entonces, gracias. Si alguien de pronto no te está escuchando por primera vez, déjanos saber tus redes, tus libros, tu Patreon o cualquier otra cosa que nos quieras compartir. Sí, bueno, donde está todo eso, yo les mandaría directamente a queridopedro.com. Y es queridopedro.com es una página muy sencilla donde hay una lista de las cosas que hago y tú le puedes dar clic y si quieres ir al Patreon, vas a Patreon, si quieres ir al podcast, vas al podcast y así. Porque tal vez no me quieres seguir o no me necesitas seguir, tal vez solamente necesitas entrar a ver mis correos. Por ejemplo, tengo un newsletter que no es tal cual, un newsletter que se llama Correos Bonitos. Y también es esta búsqueda de, hey, ¿qué pasa si salimos de las redes y conectamos a través Ujú. de los correos y tú me puedes contestar tus correos y está bonito? Entonces ahí les dejo mi página y seguramente encontrarán algo que les llame la atención. Ayer te contesté el correo porque ayer me suscribí. Que hay una pregunta muy linda que bueno, si te suscribes al correo te darás cuenta. Y me pareció muy linda esa pregunta. Fue como también tomarse el tiempo de contestarla. Fue muy lindo. Entonces, Eso me hace bueno, bien feliz, rápido. Eso, por ejemplo, es de las cosas que más disfruto, leer las respuestas a esa pregunta. No siempre las puedo contestar porque me llegan muchas, pero siempre las leo y es súper, súper, súper bonito. Entonces, recordar que hay otras formas de interactuar más allá de las redes. hermoso. Así tengo yo también la invitación. Mis correos se llaman correos de amor. Y la introducción dice, porque creo firmemente en que hay una vida más allá de Instagram, te invito a que vengas a los correos. Querido Pedro, muchas gracias a ti por llegar hasta el final de este episodio. Gracias a Acorde por hacer posible este podcast. Recuerda que están aquí, bueno, ya no voy a decir eso en el episodio de hoy, pero que sepas que nos conectamos en este podcast que, como te lo dije desde el inicio del año, es un espacio de esos íntimos en los que yo te siento muy cerca y tú me sientes muy cerca y que esa es una de las intenciones de este año. Entonces, gracias por escucharnos y nos oímos en un siguiente episodio. Chao, mi corazón.